Capítulo 6. Y los otros. Se podría pensar que un país con un gran sector industrial exportador y que sufre una escasez de mano de obra calificada sería particularmente acogedor con los trabajadores extranjeros o con los alemanes que regresan a casa después de varios años en el extranjero. No es así. Aunque los responsables políticos de Alemania entienden los problemas y han tomado algunas medidas para corregirlos, estas no están funcionando en la práctica. Tomemos como ejemplo a dos profesores universitarios alemanes que trabajaban en una buena universidad en el Reino Unido y fueron reclutados para un puesto en la Universidad de Leipzig. La universidad quería establecer un programa de grado orientado internacionalmente, impartido en inglés. Los dos profesores eran los mejores candidatos. En un caso, fue solo por el dinero. El salario y el estatus de funcionario público de los profesores y maestros en Alemania son innegociables. Con un sueldo de 7.000 euros al mes, la paga era mucho más baja que en el Reino Unido, por lo que el primer profesor rechazó el trabajo. El segundo profesor, sin embargo, aceptó la reducción salarial y estaba dispuesto a mudarse. Pero el siguiente obstáculo fue encontrar una escuela para su hija. Acordaron optar por una escuela pública, pero el estado de Sajonia tiene un sistema de dos niveles. Las escuelas de gramática, donde los estudiantes pueden obtener un diploma de escuela secundaria, conocido en Alemania como Abitur, y un sistema escolar inferior, donde los estudiantes suelen abandonar a los 16 años para realizar un aprendizaje. Los niños que han asistido previamente a una escuela en el extranjero son automáticamente colocados en el sistema escolar inferior desde el quinto hasta el noveno grado. Esto significa que el Estado de Sajonia niega una carrera académica desde el principio a los niños que han asistido a una escuela en el extranjero. Se presume que deben estar en desventaja educativa al venir del extranjero. Existe una cláusula especial, como la llaman, según la cual un estudiante que pueda aprobar 4 pruebas de aptitud en diferentes materias puede obtener una excepción, pero cada prueba debe ser aprobada con una calificación de A. Este es un requisito que va mucho más allá de lo esperado para los estudiantes alemanes que quieren ingresar al sistema de nivel superior, y es una clara discriminación. La lealtad del segundo profesor hacia su hija superó su lealtad al Estado de Sajonia. Un segundo ejemplo proviene de María Teresa Tellen, quien ayuda a brasileños a navegar el laberinto de asegurar empleo y visas en Alemania. Uno de sus clientes tenía un doctorado en química, pero su alemán no era tan impecable como se requeriría para un puesto de alto nivel en Alemania. Su inglés era fluido. Solicitó un puesto de ingeniería de nivel medio, pero fue rechazado porque estaba sobrecualificado. Sin embargo, su nivel de alemán, que era razonable pero no perfecto, lo descalificó para puestos de mayor rango. Se fue a los Países Bajos, donde el idioma no fue un problema, y consiguió un empleo en muy poco tiempo. Otra de las clientas de Tellen, que tenía un doctorado en biología, también fue considerada sobrecualificada. Su solicitud para un puesto en un laboratorio fue rechazada porque sus calificaciones intimidarían a sus colegas. Le tomó 3 años encontrar un empleo en el mercado laboral alemán. Una tercera cliente, también de Brasil, fue preguntada durante una entrevista si bailaba samba. Incluso en empleos donde las habilidades en portugués y español eran una ventaja, los candidatos extranjeros eran comúnmente rechazados en favor de alemanes con calificaciones inferiores. Una consultora farmacéutica brasileña que vivía en Suiza planeaba mudarse a Alemania, donde vivía su pareja. El sistema alemán fue tan obstructivo que terminó yéndose al Reino Unido, y solo logró entrar a Alemania después de que una empresa del Reino Unido la trasladara allí. No hago ninguna afirmación de que estas historias sean representativas de ninguna manera, y existen numerosas excepciones a la regla. Alemania sigue siendo uno de los destinos más atractivos para los inmigrantes con baja cualificación, pero no logra atraer a los inmigrantes altamente cualificados que necesita para mantener su modelo o diversificarse. Este es el enfoque de este capítulo. No se trata de la inmigración en general. El problema con el idioma es significativo. Alemania tiene la desventaja de que no muchos inmigrantes hablan alemán. La experiencia de España con la inmigración es en gran parte positiva porque muchos inmigrantes hablan español. El idioma es la razón por la cual la acción ha sido mucho más exitosa en el Reino Unido, especialmente en las grandes áreas metropolitanas como Londres, donde los inmigrantes ahora superan en número a los nativos británicos. Sin embargo, desde el Brexit, la situación en el Reino Unido ha empeorado, incluso para los trabajadores cualificados. Pero los problemas de Alemania no se limitan al idioma, ni son únicamente relacionados con políticas, aunque eso también es un problema. De hecho, los problemas de Alemania para atraer inmigrantes cualificados son en gran medida culturales. Comienza desde temprano en la vida. Los profesores, y especialmente sus representantes electos, están en el extremo más conservador y a veces intolerante del debate. Heinz-Peter Meidinger, jefe de la Asociación Alemana de Profesores, ha pedido un techo máximo al número de niños inmigrantes, ya que cree que cuando una clase tiene un 35% o más de niños de familias inmigrantes, el rendimiento de toda la clase disminuye. Un inmigrante se define ampliamente como cualquiera que no haya nacido en Alemania.
Por si esto no fuera suficiente, también quiere que las escuelas primarias dejen de enseñar inglés, argumentando que es bastante difícil para los niños aprender alemán. El nivel de ignorancia en estas ideas es asombroso. Los niños tienen la capacidad de aprender 2 o incluso 3 idiomas al mismo tiempo. Las 2 o 3 horas semanales de enseñanza de inglés no van a perjudicar su capacidad para aprender el alemán, que principalmente aprenden en casa, de todos modos. Superficialmente, las universidades alemanas están funcionando mejor que antes en la atracción de estudiantes. En el año académico 2022-2023 hubo 458.210 estudiantes internacionales, de un total de 2.900.000 en las universidades alemanas. Hace 10 años el número era solo de 260.000. Alemania resulta atractiva porque tiene universidades prestigiosas, requisitos de entrada relativamente bajos y matrículas económicas. Sin embargo, como vimos en el caso de los profesores que intentaron y no lograron reincorporarse al sector universitario, el sistema en su conjunto no es competitivo. Voy a ofrecer aquí un ejemplo de mi propia familia. Después de terminar la escuela, mi hijo consideró brevemente postularse a una universidad alemana. Tenía todas las asignaturas y calificaciones requeridas, pero la universidad insistió en la finalización exitosa de un curso de alemán que debía tomarse en Alemania. Esto a pesar de que él es ciudadano alemán. Como vimos en el ejemplo del profesor alemán que tuvo dificultades para inscribir a su hija en una escuela, Alemania es una sociedad con discriminación incorporada. Esto no es racismo, también discriminan contra los propios alemanes. Este es un problema de no hecho en Alemania. El Estado de Sajonia asume erróneamente que las escuelas en el extranjero no enseñan con los mismos estándares, una noción absurda dado el descenso persistente de los rankings internacionales de las escuelas alemanas en los estudios regulares de PISA. ¿Por qué una universidad alemana siquiera se molesta con pruebas de idioma alemán tan exigentes? ¿Por qué un estudiante extranjero querría asistir a un curso universitario y arriesgarse a no entender nada al negarse a aprender el idioma? Es en el propio interés del estudiante. ¿Por qué no dejar que los estudiantes hagan lo que necesiten hacer? Temen la típica pregunta de los corresponsales de la BBC en las capitales europeas, ¿podría decir esto en inglés? Esto no es lo que hacen los estudiantes. Will Kimlicka, un politólogo canadiense, describe una política de migración exitosa en términos de hardware, por lo que se refiere a instituciones, leyes, educación, calificaciones formales y software. Las normas informales y actitudes que una sociedad tiene hacia la migración y grupos específicos de migrantes. Ambos factores juntos influyen en cómo se desarrolla la migración dentro de un país, ya que proporcionan un marco para las oportunidades y acciones de los migrantes. Esto describe bastante bien lo que ocurre en Alemania. El hardware, el marco legal, no está tan mal. No es óptimo, pero está mejorando. El problema en Alemania es el software. Aunque Alemania es un país con un alto porcentaje de migrantes o descendientes de migrantes, no lo parece, ni le gusta considerarse como tal. Esto es una clara consecuencia de actitudes y políticas anteriores, que han culminado en muchos factores culturales y sociales que dificultan la migración o hacen que los migrantes en Alemania se sientan menos aceptados. Todo esto ahora interactúa con nuestro tema principal, el declive del modelo económico alemán. Al menos se podrían explicar actitudes elitistas si un país se beneficia de un exceso de mano de obra, como era el caso hace 20 años. Pero ya no es así. Si se pregunta a las empresas alemanas o a los institutos económicos sobre el mayor problema estructural que enfrenta la economía, citarán la escasez de habilidades. Un informe del Instituto de la Economía Alemana en Colonia, centrado en las tendencias del mercado laboral, mostró que la brecha de empleos no cubiertos alcanzó un récord de 633.000 en 2023. Estas eran vacantes sin ocupar. La cifra era de solo 138.000 en 2013, lo que significa que el crecimiento se ha más que cuadruplicado en solo 10 años. Esta tendencia es más fuerte entre los trabajadores altamente cualificados, donde la brecha se amplió de 68.000 a 277.000 en ese periodo. Para los trabajadores cualificados con formación profesional, la brecha pasó de 83.000 a 355.000. El desempleo entre este grupo ha disminuido en un 44% en los últimos 10 años. Para los trabajadores poco cualificados, la tendencia ha ido en la dirección opuesta. El desempleo ha aumentado. Alemania tiene mucha inmigración, pero del tipo equivocado. ¿No sería de esperar que Alemania se volviera más acogedora para los inmigrantes cualificados y para los emigrantes que regresan? Un gran porcentaje de las empresas encuestadas en diversos sectores afirma sentirse restringido por la escasez de mano de obra cualificada. El sector servicios es el más afectado, con un 54.2% de las empresas encuestadas indicando que sufren escasez de habilidades, seguido del sector manufacturero con un 44.5%. Es interesante que la industria automovilística esté por debajo del promedio con un 30.5%. Es notable que las principales industrias alemanas estén menos afectadas que el promedio. Esto encaja con nuestro tema central.
También hay un sesgo industrial en el mercado laboral. La diversificación, lejos del modelo neomercantilista basado en la industria, requeriría una inmigración más altamente cualificada, pero el mercado laboral está fuertemente orientado hacia las habilidades necesarias para atender a la industria alemana. Este es un conjunto de habilidades diferente. Como escribí en el capítulo 1, el sector financiero alemán absorbe el oxígeno necesario para las nuevas empresas, ya que los políticos alemanes canalizan estratégicamente los ahorros nacionales hacia las industrias tradicionales. Lo mismo ocurre en el mercado laboral, donde los recursos se dirigen sistemáticamente hacia las grandes empresas industriales. Esto impide la diversificación. Como una parte, la formación profesional alemana es admirada en todo el mundo porque produce artesanos excelentemente capacitados, pero no puede ajustarse a los nuevos tipos de trabajos que surgen espontáneamente, porque no existe una infraestructura de formación para ellos. El mecánico de automóviles ahora se llama Mechatroniker, un término complicado incluso para un alemán acostumbrado a estas palabras compuestas que intentan combinar dos conceptos, en este caso mecánica y electrónica. El automóvil eléctrico moderno es tan diferente en su naturaleza que es fácil identificar la falta de correspondencia de habilidades. La naturaleza de los trabajos está cambiando tan rápidamente que el sistema de formación profesional alemán está luchando por mantenerse al día. Este es un mundo en el que las habilidades transferibles son más importantes que la formación altamente especializada. Para algunas empresas, la escasez de habilidades está llegando a ser bastante grave, hasta el punto de que compañías industriales han tenido que cerrar líneas de ensamblaje porque no podían encontrar trabajadores. Algunos restaurantes no reabrieron después de la pandemia porque no podían encontrar personal de servicio. También hay una aguda escasez de mano de obra cualificada en el sector público. Para 2030, 1.300.000 empleados del sector público se habrán jubilado. Los baby boomers están retirándose gradualmente. Actualmente ya hay 360.000 vacantes en el sector público, incluidas las fuerzas policiales, escuelas y centros de cuidado infantil. Otra encuesta ha encontrado que una de cada dos empresas no puede cubrir sus plazas de formación profesional. En 2002, Alemania tenía el problema opuesto. El gobierno tuvo que presionar a la industria para que absorbiera a todo un año de graduados escolares en el sistema de formación profesional. Hay 100 menos graduados escolares por año ahora que hace 10 años. Pronto, Alemania estará en una posición en la que el número de personas que salen del mercado laboral excederá al número de quienes ingresan por 400.000 cada año. Esta es la brecha neta que Alemania necesita llenar con inmigración. Pensarías que las empresas alemanas al menos ajustarían sus políticas de contratación, pero los ejemplos que hemos citado anteriormente demuestran que este no es el caso. Hay tres grupos dentro del país con potencial para aliviar la escasez de trabajadores cualificados si pudieran integrarse en el mercado laboral. Mujeres jóvenes, trabajadores mayores de 60 años y, como se dice en Alemania, personas con antecedentes migratorios. Actualmente, estos grupos están en gran medida desaprovechados. La Alemania de la posguerra dependió de migrantes de la generación de trabajadores invitados en las décadas de 1950 y 1960. Estos migrantes provenían de países con los que Alemania había firmado acuerdos de migración laboral, como Italia, España, Grecia, Turquía, Marruecos, Portugal, Túnez y Yugoslavia, con el fin de cubrir vacantes en la industria alemana, como las industrias del carbón y el acero de la región del Ruhr o los muelles del norte de Alemania. El trabajo era temporal y se basaba en un principio de rotación, según el cual los trabajadores invitados debían regresar a sus países de origen después de un número fijo de años, momento en que sus empleos serían ocupados por nuevos llegados. En la práctica, muchos se establecieron en Alemania. Esto fue posible porque la obligación de regresar a casa rara vez se aplicaba y por lo general no era deseada por los empleadores que habían invertido en la capacitación de la fuerza laboral. La creación de la Comunidad Económica Europea, precursora de la actual Unión Europea, estableció el principio de libertad de movimiento, por lo que los migrantes de otros Estados miembros disfrutaron de derechos permanentes de residencia. Sin embargo, los trabajadores invitados enfrentaron una fuerte discriminación en la sociedad alemana. Por ejemplo, ciertos bares y restaurantes negaban la entrada a italianos en la década de 1950. La discriminación en el lugar de trabajo también era extremadamente común. Desde el inicio de los acuerdos bilaterales en 1955 hasta el final de la migración de trabajadores invitados en 1973, el número de migrantes en Alemania aumentó de 80.000 a 2.600.000. Un total de 14 millones de trabajadores invitados llegaron a Alemania en ese periodo, la mayoría de los cuales regresó a sus países de origen. Debido al aumento del desempleo tras la crisis del petróleo de 1973 y a los crecientes temores por el número de extranjeros, el canciller Willy Brandt puso fin a la contratación de trabajadores invitados. Como resultado, muchos migrantes echaron raíces permanentes en el país, ya que no podrían regresar si se marchaban.
En 1981, el canciller Helmut Schmidt declaró con franqueza: fue un error traer a tantos extranjeros al país. El gobierno de Helmut Kohl en la década de 1980 ofreció un pago de 10.500 marcos alemanes a los trabajadores extranjeros que abandonaran Alemania. En 1982 dijo: la integración solo es posible si el número de extranjeros que viven con nosotros no sigue aumentando. Desde mediados de la década de 1970 hasta principios de los años 2000, la posición oficial del gobierno fue que Alemania no era un país de inmigración. El marco legal buscaba evitar que los migrantes tuvieran pleno acceso a los mercados laborales. Sin embargo, los migrantes con permisos de residencia permanente, otorgados tras 5 años de residencia, tenían pleno acceso al mercado laboral. En el año 2000, el gobierno introdujo una versión alemana de una tarjeta verde, debido a la creciente escasez de mano de obra en el sector de tecnología y telecomunicaciones, una industria cuyo crecimiento Alemania había ignorado. Esta fue la primera vez desde la introducción del programa de trabajadores invitados que la política migratoria cambió hacia fomentar la llegada de trabajadores migrantes a Alemania. A lo largo de los años, Alemania se ha acercado a un modelo similar al de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el sistema de la tarjeta verde, aunque bien intencionado, no funcionó. Su enfoque subyacente seguía basado en el temor hacia los migrantes. Cabe destacar que se centraba exclusivamente en la profesión de tecnologías de la información. Además, excluía a las parejas de los profesionales de este sector del mercado laboral durante al menos 2 años tras su llegada y limitaba el permiso de trabajo a un periodo de 5 años. Como resultado, su impacto cuantitativo fue bajo. El objetivo de emitir 20.000 tarjetas verdes nunca se alcanzó. Para el año 2003, el número de tarjetas emitidas apenas llegaba a cientos. En contraste, Alemania nunca había tenido problemas para atraer trabajadores poco cualificados, lo cual informaba sus políticas. Pero aplicaron los mismos principios a los trabajadores altamente cualificados, como si científicos informáticos altamente especializados estuvieran haciendo fila en las fronteras rogando ser admitidos. La Ley de Inmigración de 2005 introdujo cierta liberalización, con menos burocracia para el procesamiento de visados, una vez que los trabajadores tenían una oferta de empleo. Esto simplificó las solicitudes de empresarios extranjeros, por ejemplo, y facilitó que los estudiantes extranjeros fueran a universidades alemanas y permanecieran en Alemania para buscar empleo durante hasta un año después de graduarse. Como han mostrado nuestros ejemplos anecdóticos, todo esto funcionó mejor en teoría que en la práctica. El gran problema era que la regulación alemana ataba la migración a muchas pequeñas condiciones que debían cumplirse. En el caso de los empresarios, tenían que demostrar que su negocio servía a un interés económico prioritario o a una necesidad regional específica y que crearía beneficios positivos para la economía. Un empresario solo estaba exento de este oneroso proceso si tenía un capital inicial de 250.000 libras esterlinas y la expectativa de crear al menos 5 empleos, tras lo cual aún debía esperar 3 años antes de obtener la residencia permanente. Esto es similar al sistema de la tarjeta verde de Estados Unidos, con la diferencia de que Estados Unidos es una sociedad mucho más amigable para los emprendedores y no tiene problemas para atraer trabajadores altamente cualificados. El gran problema en Alemania no es tanto ingresar, sino avanzar. En términos de lo que Kimlicka se refería como hardware, Alemania no es particularmente restrictiva en comparación con otros países europeos. El régimen de inmigración del Reino Unido también es restrictivo, especialmente hoy en día, pero la vida como migrante en el Reino Unido es generalmente menos discriminatoria y los migrantes enfrentan menos obstáculos burocráticos. Habiendo vivido en el Reino Unido, no he experimentado discriminación por el hecho de ser originario de otro lugar. Desde entonces ha habido más liberalización en Alemania. El gobierno de Scholz amplió el periodo de búsqueda de empleo para estudiantes internacionales. Introdujo la directiva de la tarjeta azul de la Unión Europea para mano de obra altamente cualificada, un visado especial de búsqueda de empleo para individuos altamente cualificados y con recursos. También abrió caminos de migración para profesiones de nivel medio. En junio de 2023, el gobierno alemán aprobó la Ley de Inmigración de Trabajadores Cualificados, que tiene como objetivo facilitar la atracción de trabajadores cualificados a Alemania. El sitio web del gobierno federal dice: Alemania se está convirtiendo en un país moderno de inmigración. La declaración de Alemania como un Einwanderungsland, un país de inmigración, es significativa. Está destinada a marcar un cambio radical con respecto a la era de Kohl, quien declaró exactamente lo contrario. La inmigración está sujeta a muchas construcciones compuestas, como Immigrationskultur o Willkommenskultur, que se traducen libremente como cultura de la inmigración o cultura de la bienvenida. El significado de estas palabras es impreciso, llevan muchas asociaciones, a menudo negativas, son ideales para generar historias alarmistas. En ese contexto, es bastante valiente que la administración de Scholz declare formalmente que Alemania es un país de inmigración. Esto no es algo que genere votos.
Esta nueva ley estaba destinada a complementar la estrategia de mano de obra cualificada de Alemania, que busca incorporar a más mujeres y personas mayores al mercado laboral y simplificar la formación y la educación continua. El objetivo es eliminar los obstáculos burocráticos que dificultan vivir y trabajar en Alemania. Alemania está avanzando en la dirección correcta. Ofrece programas de formación mejorados, ha introducido mayor flexibilidad laboral y más instalaciones de cuidado infantil. Después de medio siglo de inmigración de mano de obra cualificada, Alemania está empezando por primera vez a comportarse como un actor en un mercado competitivo. Esto es lo que provocan las graves escaseces de mano de obra. Sin embargo, el ritmo de cambio no es lo suficientemente rápido como para contrarrestar los problemas causados por la desindustrialización y los cambios globales que están ocurriendo actualmente. Muchas áreas de discriminación no han sido abordadas, como la falta crónica de competitividad del sector universitario para atraer a los mejores investigadores. De las nuevas vías hacia el mercado laboral alemán que se han liberalizado, la tarjeta azul de la Unión Europea ofrece las mejoras más tangibles, pero nuevamente la situación en papel es diferente de la realidad. Esta tarjeta permite a los graduados universitarios de países no pertenecientes a la Unión Europea trabajar en Alemania o en cualquier otro lugar de la Unión Europea. Los poseedores de la tarjeta azul tienen derecho a establecerse en otro país de la Unión Europea y trabajar allí sin tener que empezar de nuevo con los procedimientos de permiso de trabajo y residencia. Para la inmigración cualificada, la tarjeta azul es el cambio más importante porque es europea, no nacional. Esto es excelente para los inmigrantes, pero no está claro que Alemania sea un beneficiario neto del sistema. Mientras el entorno laboral siga siendo hostil para los trabajadores extranjeros y las políticas sigan enfocándose en limitar el número de inmigrantes, cualificados o no, Alemania continuará enfrentando competencia de países que son más acogedores, especialmente para la mano de obra altamente cualificada. Esto incluye países del norte de Europa, del este de Europa y pequeños países de Europa Occidental, como Bélgica, donde no es una desventaja hablar solo inglés. La notoriamente inadecuada infraestructura digital de Alemania es uno de los problemas que mencionan muchos extranjeros altamente cualificados en el país. El capítulo 2 abordó el analfabetismo digital en Alemania, pero este problema también está entrelazado con la inmigración. Un ejemplo es la preferencia alemana por el uso de efectivo y la deficiente infraestructura de pago con tarjeta. Esto representa un problema particular para los nuevos inmigrantes que aún no tienen una cuenta bancaria completamente configurada. Los expatriados también se quejan de que las autoridades alemanas están mal organizadas debido a la falta de equipos digitales y que resolver asuntos importantes lleva demasiado tiempo. En las industrias digitales encontramos un problema similar al de las universidades. Los salarios no suelen ser competitivos. La revista de negocios Wirtschaftswoche también ha descubierto que muchos profesionales alemanes de tecnologías de la información se van a trabajar al extranjero, donde obtienen puestos con salarios más altos. La moderación salarial, que solía ser uno de los pilares del modelo neomercantilista alemán, se ha convertido en un problema para atraer a inmigrantes económicos de todo tipo. Junto con los obstáculos burocráticos, los bajos salarios hacen que Alemania sea poco competitiva en el mercado laboral altamente cualificado. De hecho, esto también podría estar causando que alemanes altamente cualificados abandonen el país. Muchos médicos alemanes descubren que pueden obtener salarios más altos en otros lugares, incluso en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que enfrenta restricciones presupuestarias. Los salarios en Alemania se encuentran mayormente en el promedio de las clasificaciones internacionales, pero este no es el lugar donde se desea estar en un mercado de vendedores al enfrentar una escasez de mano de obra. La reacción de las empresas al esquema de la tarjeta azul ha sido limitada. La queja principal es sobre los obstáculos burocráticos. La directora de la Oficina de Inmigración de Berlín fue particularmente contundente en su crítica. Para detectar al 0,1% de los trabajadores cualificados inmigrantes que podrían no tener un contrato de empleo genuino o haber cometido un delito, sometemos al 99,9% de las personas interesadas a un procedimiento complejo, lo que significa que estas personas a veces no reciben respuesta de nuestra parte durante meses o años. Esta es la realidad sobre el terreno, incluso después de las reformas. La directora describe el procedimiento burocrático que aún estaba vigente a principios de 2024 de la siguiente manera. Un extranjero que quiere trabajar en Alemania solicita una visa en la embajada, a menudo después de haber esperado varios meses para obtener una cita. Dependiendo de las circunstancias del caso, la embajada involucra a la Oficina de Extranjeros, a la Agencia Federal de Empleo, o a ambas. Si están de acuerdo, la embajada emite una visa. Por regla general, sin embargo, esta visa solo tiene una validez de 6 semanas. Una vez transcurridas las 6 semanas, la persona que desea emigrar debe regresar a la oficina de extranjeros, que volverá a revisar formalmente lo mismo. Luego se solicita una tarjeta de residencia electrónica a la imprenta federal, lo que puede tardar de 4 a 6 semanas.
Finalmente, el inmigrante debe regresar nuevamente a la oficina de inmigración para que se active la función en línea de la tarjeta. Esta experiencia vivida por los inmigrantes es muy diferente de la idea general entre las élites alemanas de que existe un mundo ahí fuera intentando ingresar al país. Cuando el líder del Partido Democrático Libre, Christian Lindner, visitó una universidad en Ghana para promocionar a Alemania como mercado para graduados, pidió a un grupo de estudiantes que levantaran la mano si podían imaginarse emigrar para trabajar en Alemania. Nadie respondió. Quizás simplemente tuvo mala suerte. Pero incluso plantear una pregunta así revela una desconexión fundamental entre cómo los alemanes se perciben a sí mismos y cómo los demás perciben a Alemania. Alemania es un país atractivo y rico, pero tiene un problema real en el mercado global de trabajadores cualificados porque los trata como si fueran inmigrantes ilegales. Como inmigrante puedo testificar que la experiencia real de la inmigración no está descrita por las leyes, sino por las interacciones con otras personas. La experiencia de los inmigrantes en Alemania no es buena. Cuando mi familia y yo visitamos recientemente la embajada alemana para renovar nuestros pasaportes, fuimos testigos de cómo se trataba a las personas en la fila mucho más larga de solicitudes de visa. Las autoridades alemanas piden una cantidad imposible de documentos, que a menudo las personas encuentran difícil de reunir. No se trata solo del pasaporte antiguo y una posible prueba de residencia. Siempre que surgen complicaciones como un cambio de nombre tras un matrimonio, un divorcio, hijos con diferentes nacionalidades, la burocracia se vuelve abrumadora para muchos solicitantes. No todos son tratados con respeto cuando surgen dificultades. En medio de todo este panorama desalentador, también hay buenas noticias. La tarjeta azul ha tenido un éxito moderado. El 83% de los trabajadores extranjeros altamente cualificados con una tarjeta azul permanecen en el país después de 5 años. Esto según un estudio de la Oficina Federal de Estadística que encuestó a personas que obtuvieron su permiso de residencia entre 2012 y 2017. Sin embargo, de los estudiantes que llegaron con una tarjeta azul, solo el 55% seguía en Alemania después de 5 años. No es tan positivo. La mala noticia es que el número de personas que obtienen la tarjeta azul es muy reducido en comparación internacional. En total, se emitieron 200.000 tarjetas azules en Alemania en los 9 años comprendidos entre 2012 y 2020. Esto equivale a un promedio de poco más de 20.000 al año. Este es un país con una población laboral de 46 millones y una escasez de aproximadamente medio millón de trabajadores. Compárese con Canadá, que otorgó el estatus de residencia permanente canadiense a 139.459 personas a través de su programa federal de alta cualificación solo en 2022. Este estatus es comparable al de la tarjeta azul. La población laboral de Canadá es solo de 20 millones. Avanzar en la dirección correcta es un comienzo, pero a la tasa actual de emisión, la tarjeta azul no tiene posibilidades de contribuir de manera significativa a la reducción de la brecha de cualificaciones. En una encuesta global sobre la vida de los expatriados, Alemania ocupó el último lugar de un total de 52 países durante 2 años consecutivos. Alemania obtuvo resultados particularmente malos en áreas como vivienda, infraestructura digital, idioma y administración. Entre los expatriados encuestados, el 30% no se sentía en casa en Alemania, ni tenía una red social. El 50% se quejaba de la dificultad para hacer amigos, y el 33% estaba de acuerdo en que los alemanes eran poco amistosos con los extranjeros. Esa es la realidad de donde estamos hoy. El fracaso generalizado de la política migratoria alemana se refleja en la gran cantidad de artículos citados sobre este tema, muchos de los cuales se enumeran en las notas finales. Y esto es solo la punta del iceberg. Los problemas son muy serios. Hay intentos por abordarlos, pero estos enfrentan mucha resistencia. Se necesitan décadas para cambiar los estereotipos culturales y los prejuicios. Los mercados laborales se ajustan, pero los prejuicios no desaparecen de la noche a la mañana, ni siquiera en una década. La escasez de habilidades ya era un problema hace 20 años, cuando el gobierno de Schröder introdujo el primer esquema nacional de tarjeta verde. El sistema ha mejorado, esencialmente con la última ley de inmigración, pero los obstáculos reales están más adelante. Una burocracia kafkiana que atrapa las solicitudes en procedimientos interminables, racismo abierto en algunos casos, discriminación en el trabajo y la desventaja natural del alemán como un idioma difícil de aprender. Muchos trabajadores cualificados logran salir adelante en Alemania a pesar de estos obstáculos. Pero el problema es que Alemania necesita a muchos más de los que tiene actualmente. La ansiedad predominante en Alemania es la que expresa Friedrich Merz, el líder de la oposición, quien habla de una inmigración hacia el sistema social, como si los inmigrantes altamente cualificados estuvieran motivados por el ingreso ciudadano o la supuesta Willkommenskultur de Alemania. Esto roza lo delirante. Los mercados laborales globales han cambiado. El gobierno y las empresas son los que deberían estar haciendo fila. Epílogo.
Cuando comencé a escribir este libro en el año 2023, la economía industrial alemana ya llevaba alrededor de 5 años en una tendencia descendente. Para entonces ya era evidente que no se trataba de la habitual desaceleración cíclica que generaba cifras de crecimiento crónicamente decepcionantes, sino de algo más serio. La economía mundial comenzó a recuperarse en el año 2024, pero para el verano de ese año, la situación en Alemania aún no había mejorado. Las previsiones sugieren que la economía alemana mostrará una débil recuperación en el año 2025. Este es un escenario plausible. La característica distintiva del declive estructural no es un crecimiento negativo año tras año. No significa que la economía quede atrapada en una recesión permanente. No habrá pueblos abandonados con bolas de arbustos rodantes moviéndose por las calles. Significa que la economía seguirá fluctuando en torno a una tasa de crecimiento promedio más baja. Las economías en declive tendrán buenos años, como todos los demás. Así será con Alemania. El bajo desempeño económico de Alemania sorprendió a muchos admiradores del modelo económico alemán, aquellos que ensalzaron el corporativismo alemán, un sistema bancario no competitivo, las instituciones del mercado laboral y en particular la dependencia de la industria y las exportaciones para el crecimiento económico. Fue un modelo que funcionó durante mucho tiempo. El error de las políticas fue insistir en un modelo antiguo cuando las circunstancias externas cambiaron. Esto fue una decisión política, no un descuido. Alemania decidió no invertir en la economía digital, sino centrarse en la competitividad de costos de sus industrias existentes. Esto significó que, una vez que el modelo antiguo entró en crisis, no había un modelo nuevo listo para reemplazarlo. Cuando las economías ricas entran en declive, los signos no son inmediatamente visibles. La gente sale un poco menos, gasta un poco menos, no se va de vacaciones con tanta frecuencia, usa sus coches durante más tiempo antes de reemplazarlos. Los gobiernos también comienzan a ahorrar. Después de algunos años, se ve en la forma de baches en las calles o cierres permanentes de carreteras. Una autopista alemana al sur de Dortmund, un enlace de transporte crítico entre el norte y el sur, ha estado cerrada durante varios años después de que pruebas revelaran que un puente estaba en peligro agudo de colapsar. Más pruebas revelaron que los 60 puentes de esa autopista necesitarán reparaciones. Pasarán años hasta que esta autopista se reabra. Otro puente, en una de las autopistas más transitadas de Alemania, cerca de Colonia, fue cerrado a camiones en el año 2016, una decisión que causó un caos masivo de tráfico. No fue hasta principios del año 2024 que se inauguró la primera parte de un nuevo puente. La infraestructura deteriorada es un signo de declive. También se observa en una infraestructura de telefonía móvil que deja partes del campo sin cobertura. Y no hay redes de quinta generación en ninguno de los lugares a los que he ido. Pero más grave aún se percibe en la política. Durante 12 años, la CDU de Angela Merkel, su partido hermano bávaro, la CSU y los socialdemócratas gobernaron juntos en lo que se conoció como una gran coalición, dejando al país sin una oposición efectiva. Cuando una economía comienza a declinar, la gente se siente infeliz y enojada. Si no hay oposición, terminan votando por partidos extremistas. Alemania llegó relativamente tarde a esta tendencia. La extrema derecha ha sido fuerte en Francia, Italia y los Países Bajos durante mucho más tiempo. El momento crucial para Alemania llegó en el año 2015. Merkel abrió las puertas a los refugiados sirios. Este fue el momento en el que el Partido Alternativa para Alemania, AfD, emergió de manera importante en la escena política. La AfD había sido fundada unos años antes por un grupo de profesores de economía que se oponían a la pertenencia de Alemania a la zona euro. Odiaban el euro, pero eran pro-inmigración. La crisis de refugiados llevó a una toma de control interna del partido por parte de la derecha, que expulsó a los profesores. Desde entonces, la AfD se ha desplazado aún más hacia la derecha y ahora cuenta incluso con algunos neonazis entre sus seguidores. Después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el año 2022, la AfD se opuso al envío de armas alemanas a Ucrania, una posición que resultó muy popular en el este de Alemania, bastión de la AfD. A principios del año 2024 surgió otro partido, esta vez en el extremo izquierdo del espectro político, fundado por Sarah Wagenknecht, originaria del este de Alemania. Solía ser una figura icónica de la izquierda alemana, pero rompió con el partido de la izquierda debido a su apoyo a Ucrania. En junio de 2024 protagonizó una salida parlamentaria cuando Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, se dirigió al Bundestag. En conjunto, los partidos de la extrema izquierda y la extrema derecha representan aproximadamente el 25% del apoyo electoral. Esto es lo que sucede cuando todos los partidos centristas se agrupan en el gobierno durante demasiado tiempo y cuando al mismo tiempo tu economía se vuelve excesivamente dependiente de un modelo disfuncional. En el Reino Unido de la década de los 70, el descontento también resultó en una radicalización política, salvo que el sistema electoral mayoritario obligó a que esto ocurriera dentro de los partidos establecidos, como el conservador y el laborista.
En este contexto, la improbable victoria del SPD de Olaf Scholz en las elecciones federales de 2021 y la coalición que formó con los Verdes y el liberal conservador FDP fue una señal esperanzadora. La nueva coalición comenzó con mucho entusiasmo, centrándose en algunos de los temas que he tratado en este libro, como la crónica falta de inversión en tecnologías tanto ambientales como digitales. Prometió un programa de inversiones de 450.000 millones de euros. Por primera vez que puedo recordar, los políticos alemanes mantuvieron conversaciones serias sobre modernización y digitalización. Los verdes lograron imponer su visión en la transición energética. El objetivo para la eliminación del carbón se adelantó del año 2038 al 2030. Todos estuvieron de acuerdo en que Alemania necesitaba urgentemente más inversión en digitalización. Desafortunadamente, no era la prioridad número uno de nadie. Por un breve momento pensé que Alemania podría estar a punto de dar un giro. Eso no ocurrió. La tragedia de la coalición es que se distrajeron. La transición verde está más o menos en marcha, pero los beneficios económicos han sido enormemente exagerados. Alemania seguirá dependiendo del gas, que ya no importa a través de gasoductos desde Rusia, sino en forma de gas natural licuado a precios del mercado mundial. La parte de modernización del acuerdo de coalición nunca se materializó. No culpo a la coalición por la crisis económica de Alemania. Esa crítica proveniente de la derecha siempre me pareció injusta. Como he argumentado en este libro, las causas profundas del estancamiento estructural de Alemania se remontan a décadas atrás. El problema es que el gobierno ha renunciado a resolver el problema. La coalición ha duplicado su apuesta por el modelo antiguo. El FDP de Lindner habló mucho sobre los jóvenes emprendedores durante la campaña electoral del año 2021, pero fue su lealtad a Porsche y Volkswagen lo que finalmente definió las políticas económicas de su partido. El FDP se convirtió en la voz de la oposición contra los coches eléctricos. Cuando la austeridad fiscal golpeó en los últimos años de la coalición, lo primero que se sacrificó fue la inversión en tecnología moderna. Las inversiones que no se realizan no gritan y tampoco votan. Al final, este gobierno ha hecho lo mismo que sus predecesores, ha terminado alimentando a la bestia. El viejo modelo económico de Alemania dependía mano de obra cualificada, energía barata, globalización y liderazgo tecnológico. Todos estos factores que tanto habían favorecido a Alemania se invirtieron en pocos años. Fue la energía barata de Rusia la que impulsó el modelo. En 2021, el año antes de la invasión rusa de Ucrania, los verdes impulsaron la cancelación del Nord Stream 2, el segundo tramo del gasoducto del Mar Báltico, que conectaba a Alemania con la red gasística rusa. Annalena Baerbock, quien luego se convertiría en ministra de Relaciones Exteriores y que había sido la candidata principal de los Verdes en las elecciones de 2021, hablaba de una Alemania postindustrial. Junto con las ideas del FDP sobre un régimen más amigable para las empresas emergentes, Alemania parecía estar en un buen camino. Todavía tomaría años hasta que la vieja economía fuera reformada, pero al menos se habría hecho un inicio. Pero el neomercantilismo terminó por imponerse nuevamente porque la coalición no fue lo suficientemente clara sobre los objetivos y porque otras cuestiones intervinieron, como suele ocurrir siempre. En enero de 2022, los rusos comenzaron a movilizar sus tropas cerca de la frontera con Ucrania. Después de la invasión, que comenzó el 24 de febrero, Scholz reaccionó inmediatamente con una suspensión de Nord Stream 2. Había coordinado su posición estrechamente con el presidente Joe Biden, el único líder extranjero con el que Scholz construiría alguna vez una relación cercana. Como parte del acuerdo, Estados Unidos se convertiría en el mayor proveedor de apoyo financiero y militar para Ucrania, mientras que los alemanes cancelarían Nord Stream 2 y liderarían los esfuerzos europeos para ayudar a Ucrania. Sin embargo, Scholz prevaleció inicialmente con su insistencia en mantener el flujo de gas ruso a través del gasoducto existente, Nord Stream 1. Scholz era el transatlántico residente en su partido, pero seguía siendo un suscriptor totalmente comprometido con el modelo corporativista alemán. Su asesor en política exterior, Jens Plötner, formaba parte del consenso prorruso entre los socialdemócratas. Incluso ese otoño, más de 6 meses después de la invasión de Vladimir Putin, Plötner seguía defendiendo la idea de que la pregunta más interesante sobre la guerra no era lo que pasaría con Ucrania, sino cómo evolucionaría la relación entre Rusia y Alemania después de la guerra. Alemania siempre quiso tenerlo todo, una alianza transatlántica para proteger su seguridad, un mercado interno en la UE y relaciones especiales con Rusia y China. Le costó mucho al establishment político alemán darse cuenta de que eso ya no era posible. Tras la invasión de Ucrania, la guerra se convirtió en el principal foco de la política. El proyecto de renovación tuvo que esperar. En marzo, poco después de la invasión de Putin, Scholz dio un discurso notable en el Bundestag en el que anunció lo que llamó un cambio de época, un giro en las políticas de defensa y seguridad de Alemania. El gobierno aumentaría el gasto en defensa al 2% del PIB, un compromiso que Merkel había hecho, pero en el que ella y sus coaliciones nunca habían invertido capital político.
El propio giro de Scholz en este punto quedó consolidado con el anuncio de que la guerra en Ucrania justificaría un fondo de 100.000 millones de euros para inversiones en la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas. Junto con el presupuesto ordinario de defensa, el gasto combinado en defensa alcanzaría de inmediato el objetivo de la OTAN, pero solo por unos años. Fuera de Alemania, su discurso fue ampliamente notado y, lamentablemente, sobreinterpretado por la comunidad de defensa y política exterior. Daba la impresión de que Alemania estaba cambiando, cuando en realidad intentaba salvar lo que quedaba del viejo modelo. Aquellos que cayeron en el truco del cambio de época no conocían a Scholz y no conocían la dinámica de la política alemana. Muy pronto este proyecto de modernización conjunto comenzó a desmoronarse. No ocurrió en un gran estallido, sino en pequeños pasos discretos, muy al estilo del desmoronamiento del propio modelo económico. En septiembre de 2022, los gasoductos de Nord Stream fueron volados. Eso acabó con la ilusión de Scholz de que Alemania podría seguir dependiendo del gas ruso mientras apoyaba a Ucrania en la guerra. Alrededor de la misma época, la coalición tuvo su primer gran desacuerdo sobre el futuro de las 3 estaciones nucleares restantes, que debían desconectarse a finales de 2022. Robert Habeck, ministro de Economía de los Verdes, insistió en que la coalición debía ceñirse al calendario acordado. La energía nuclear tenía una calidad totémica para los verdes, como hemos visto, ya que la existencia misma del partido surgió de los movimientos de protesta contra la energía nuclear. Ahora estaban a cargo del Ministerio de Economía por primera vez en su historia. No había manera de que renunciaran a capturar el gran premio, el desmantelamiento de las 6 últimas estaciones nucleares. Los primeros 3 reactores fueron desconectados según lo previsto, unas semanas después de que se formara el nuevo gobierno en enero de 2022. Luego vino la invasión de Putin y el aumento de los precios de la energía. La presión para retrasar la desconexión de las 3 estaciones restantes aumentó. El FDP en particular quería mantenerlas operativas durante el futuro previsible. Scholz intervino en el desacuerdo y se alineó con Habeck y los Verdes, pero le dio al FDP una hoja de parra. Decretó que las últimas estaciones se desconectarían 3 meses después de lo previsto, en abril de 2023. Justificó el retraso como una medida de seguro contra un invierno frío. El invierno resultó ser cálido. En abril de 2023, los 3 reactores fueron desconectados, según lo programado. Este fue el fin de la energía nuclear en Alemania. Nunca volverá. En 2023, la pandemia estaba mayormente detrás de nosotros, y la guerra en Ucrania ya no ocupaba las primeras páginas de los periódicos. En el verano de 2023, Habeck lanzó el mayor proyecto verde de esta legislatura. La ley sobre calefacción doméstica era una norma para obligar a los hogares a cambiar sus sistemas de calefacción de calentadores a gas y aceite por costosas bombas eléctricas. El borrador original establecía 2024 como fecha límite para todas las nuevas instalaciones. Para 2030, todos los sistemas antiguos tendrían que ser reemplazados. Para muchos propietarios, especialmente para aquellos que viven en barrios más pobres, el costo del cambio sería desproporcionado al valor de sus viviendas. La ley sobre calefacción fue un desastre para el gobierno, y especialmente para los verdes. Los precios de las viviendas comenzaron a caer como resultado. La ley sobre calefacción fue más tarde suavizada, pero el daño político persistió. Los socios de gobierno ya habían discutido antes, pero fue la controversia sobre la ley de calefacción la que reveló las profundas fisuras dentro de esta coalición. Fue el comienzo de la reacción contra los verdes. Poco después de la controversia sobre la calefacción vino el golpe final. El Tribunal Constitucional alemán dictaminó que el gobierno había malgastado los fondos destinados a la pandemia de COVID-19 al desviarlos hacia el presupuesto climático. Esta sentencia retiró entre 50 y 60 mil millones de euros del gasto público alemán, la mayoría de ellos de los presupuestos de 2024 y 2025. Ningún gobierno puede recuperarse de un choque fiscal de tal magnitud, especialmente una coalición fracturada que no se pone de acuerdo sobre la política económica. Nunca he visto un gobierno de Europa Occidental imponer un programa de austeridad de tal tamaño en tan poco tiempo y sobrevivir más allá del siguiente día de elecciones. Personalmente, no tengo simpatía por ellos. El SPD fue el coinventor de la freno a la deuda. Cuando llegaron al poder, sufrieron el arrepentimiento de comprador. Ningún evento ha contribuido más a la desgracia política de esta coalición que la sentencia del Tribunal Constitucional contra las políticas presupuestarias de la coalición. No estoy culpando al tribunal. La sentencia tiene una lógica legal que es difícil de refutar. No es papel de un tribunal imponer buenas políticas económicas a los gobiernos. El gobierno sabía que corría un riesgo cuando desvió los fondos no gastados de COVID hacia el fondo climático. Esto es lo que hacen las malas políticas. Dan lugar a más malas políticas para eludir las iniciales. Cuando los gobiernos sucesivos se ven atrapados en estos juegos y se enfocan en cumplir metas técnicas absurdas, pierden de vista el panorama general. Esto fue lo que ocurrió aquí. Todos perdieron el sentido de la directiva estratégica.
Cuando fueron elegidos, los socios de la coalición lograron superar sus diferencias a través del dinero. Todos obtuvieron lo que querían. El SPD consiguió el salario mínimo, una renta básica universal y la reforma de las pensiones. Los verdes consiguieron las políticas de transición climática. Y el FDP pudo proteger a la industria automotriz contra un límite de velocidad en las autopistas. El propio Lindner consiguió el gran premio, el Ministerio de Finanzas. Una vez que el tribunal retiró el dinero, las diferencias políticas entre los partidos salieron a la luz. A principios de 2024, la tensión entre los socios de la coalición había alcanzado su punto máximo. Los verdes y el FDP eran los principales adversarios. Pero también empezaron a surgir tensiones personales entre Lindner y Scholz. Para el verano de 2024, el proyecto de modernización verde había perdido gran parte del apoyo político. El principal resultado de las elecciones europeas fue una reacción en contra de los verdes. La Agenda Verde, que Ursula von der Leyen comparó con el momento en que el hombre llegó a la Luna en Europa en 2019, enfrentaba un futuro incierto. Alemania estaba experimentando un conflicto entre las comunidades rurales conservadoras y las áreas metropolitanas de inclinación izquierda. Fue la primera vez que escuché a los alemanes quejarse de la élite metropolitana, algo que solo había escuchado previamente en el Reino Unido y los Estados Unidos. La reacción contra los verdes en Alemania y Europa ya estaba en marcha. La contraparte política del declive de los verdes fue el aumento del apoyo a la extrema derecha. Entre el verano de 2023 y la primavera de 2024, el partido de derecha AfD disfrutó de un aumento explosivo en sus índices de popularidad, alcanzando el 23%. A principios de 2024, Wagenknecht, quien se había separado del partido de la izquierda un año antes, fundó su propio partido, BSW, y obtuvo inmediatamente un 6.2% en las elecciones europeas. BSW es un partido de izquierda con temáticas de derecha. Wagenknecht se opone a la inmigración y al apoyo de Alemania a Ucrania. Cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el Bundestag en junio de 2024, Wagenknecht y sus miembros del partido se retiraron. El AfD, acosado por escándalos, no obtuvo tanto como sugerían sus índices de popularidad a principios de año. Lo que ha permanecido estable es la suma total de apoyo a los partidos radicales, aquellos que se oponen a la renovación de la economía. Tanto Wagenknecht como el AfD quieren reabrir los gasoductos y volver a la asociación estratégica con Rusia y China. Quieren salir de la OTAN. El AfD quiere salir de la UE. Wagenknecht quiere que Alemania se quede en la UE, pero quiere oponerse a toda su legislación y, si se aprueba, no implementar nuevas leyes. Estos dos partidos representan aproximadamente una cuarta parte del electorado, y no es que los otros tres cuartos estén de acuerdo sobre qué hacer. El panorama político se ha fragmentado demasiado como para llevar a cabo las reformas necesarias para que Alemania salga de su declive estructural. Alemania no está sola en esto. Otros países europeos sufren el mismo problema. Escribí al principio del libro que esta es una narrativa de lo que sucedió, no un libro de políticas. Si hay una sola medida que podría sugerir, sería una unión de mercados de capitales europeos, la versión completa con un único activo soberano. El objetivo sería romper el nexo tóxico entre los bancos y sus gobiernos nacionales y entre los bancos y la vieja industria. La inversión del sector público es importante. Es la falta de flujos de capital hacia los negocios más rentables lo que frena el desarrollo económico de Europa. Es difícil imaginar una reforma de este tipo, especialmente ahora que la extrema derecha está avanzando en muchos países europeos. La tragedia es que durante los años de gran coalición bajo Merkel, Alemania tenía las mayorías políticas para reformar el sistema. Esto se va a hacer progresivamente más difícil. El ascenso de los partidos extremos es el retroceso definitivo a los malos viejos tiempos del corporativismo industrial, cuando los cancilleres alemanes y los presidentes rusos hacían acuerdos, y cuando los directores de empresas alemanas viajaban al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La Alemania moderna nunca ha conocido otra cosa que la sociedad industrial corporativista. Existe un grado de conflicto amistoso gestionado entre los sindicatos y los empleadores, pero ambos operan en última instancia dentro del mismo sistema. En las grandes cuestiones están de acuerdo. Los gobiernos sucesivos han considerado una prioridad de la política exterior alemana ayudar a las empresas alemanas a asegurar pedidos y apoyar los intereses de la industria nacional en casa, en Bruselas y en el extranjero. Scholz y su gobierno no vieron venir esta crisis. Incluso los verdes eran suscriptores completamente comprometidos del modelo industrial corporativista. A pesar de sus diferencias políticas, todos estaban de acuerdo en esto. La industria era buena. La derecha quería las ganancias industriales. La izquierda quería los empleos industriales. Los verdes soñaban con una industria verde. Nadie cuestionó la excesiva dependencia de la industria misma. En lugar de diversificar hacia otros sectores fuera de la industria tradicional, Alemania apostó aún más fuerte por ella. Era el único sistema que conocían.